Mi profe, si desea, puede compartir pantalla y colocar la primera lámina de la presentación. Perfecto. Ya la voy poniendo por aquí. Entre los estudiantes van ingresando. Muy buenas noches Perfecto. para todos. Bienvenidos a la web. Vamos a dar inicio a las 7 en punto. ¿Listos? Estamos esperando que ingresen más compañeros. Muchísimas gracias por su puntualidad. Alexis, ¿me confirma si se puede ver la presentación? ¿Está cargando mi profe? Ok, ¿me confirma? Listo, sí, señor. Sí, señor. Ahí Ok, se está ya, visualizando. perfecto. A las 7 en punto, entonces la pongo en modo presentación e iniciamos. ¿Se ve perfecto así? ¿La puedo dejar así? Sí. Ok. Alexis, ¿me confirma? ¿Puedes ver las diapositivas? Sí, mi profe, sí está la diapositiva. La estoy viendo bien. Ok. Sí, profe. ¿Puedes ver que estoy haciendo rayones en ella? No se observa. Entonces déjame ya guardo aquí. Para ponerla en modo presentación, ¿dónde hay que darle?
Profe, ¿estás hablando? No, aún no. Estoy esperando para... Estás dando ingreso a todo, ¿verdad? Sí, yo le estoy también apoyando en el ingreso. Ok, ¿me confirma? ¿Se puede ver bien la presentación, cierto? Se ve bien la presentación, se escucha muy bien, mi profe. Si quiere, Ya damos puedo ir inicio. iniciando. Sí, si quiere, iniciemos, mi profe. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. A nombre del profesor Lismelet Villero, el tutor Alexis y la tutora, la tutora Andrea, les damos la bienvenida a esta webconferencia. Es importante para nosotros que asistan a estos espacios, ya que aquí compartimos muchas de las situaciones que ustedes tienen que enfrentar en su día a día de su curso de pensamiento lógico y matemático. Damos inicio a nuestra webconferencia. Nuestra primera unidad, que tiene que ver con la tarea 1, se llama Métodos para probar la validez de argumentos. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Esta es nuestra agenda. Vamos a dar la definición y algunos conceptos de lógica. Vamos a hablar de los elementos de la lógica. Vamos a hablar de los conectores lógicos, tablas de verdad y de las leyes de inferencia. Básicamente nosotros podemos decir que la lógica es una disciplina que se dedica a inferir los principios generales, formas y estructuras o esquemas de razonamiento formales, con el fin de determinar si un argumento es o no válido. La palabra lógica proviene del griego logos, que significa pensamiento, discurso o razón. Vamos a dar algunos conceptos básicos de lógica para que puedan comprender de una manera más clara lo que a usted le toca hacer en sus tareas. Una proposición es todo enunciado respecto al cual se disponga de un criterio que permite afirmar inequivocadamente que su contenido es verdadero o falso, es decir, es una afirmación o un enunciado que nos permite determinar claramente si es verdadero o si es falso. Es decir, que sin derecho a ambigüedad podemos decir si es verdadero o falso. Profe Alexis, Señor. tengo un inconveniente. No, ya lo resolví. Perdón, ya lo resolví. Vale. Los elementos de la lógica, vamos a determinar cuáles, vamos a hacer un repaso aquí de algunas expresiones o enunciados para que nosotros podamos determinar si son o no proposiciones de acuerdo con la definición que dimos anteriormente. Ya saben que la proposición debe ser de tal manera y debe estar definida que nos permita determinar si es verdadera o falsa. Por ejemplo, la proposición A dice que 15 es un número par. Creo que por el chat pueden escribir si ustedes están de acuerdo con que es una proposición o no. Pueden hacer sus participaciones por el chat. Nos pueden decir si es proposición. La segunda, la B, Simón Bolívar fue presidente de Colombia. Pueden escribir sus respuestas. ¿Qué dicen la B? La primera es una proposición y pueden poner su valor de verdad, si es verdadera o si es falsa. Pueden ir escribiendo sobre la primera. Vamos En a el chat terminar. están diciendo que la A es una proposición. ¿Ok? ¿Verdadera o falsa? Es una proposición. Ok, falsa. Y Muy bien. es, Vamos ahora están diciendo que es falsa. Sí. Perfecto. Excelente. Alexis, nos están preguntando si tenemos tenemos algún link para ellos llenar la asistencia. Es automática, mi profe. El team Ah, la lanza. ok, es automática, Veis. chicos, así que no Sí. tienen que llenar ninguna otra. El team nos dice cuánto tiempo duró en la web, cuántas veces ingresó o salió. Entonces, tenemos la... Ok, vale. Bueno, la segunda proposición, Simón Bolívar es presidente de Colombia. ¿Qué nos pueden decir?
¿Es una proposición verdadera o falsa? Y si es proposición o no. Aquí nos están diciendo que es una proposición falsa. Aquí nos están diciendo si es proposición, ok, si es verdadera o falsa. Ok, muy bien, aquí están. Perfecto, vamos con la C. ¿Qué día es? Podemos decir qué día es. ¿Eso es una proposición? No es proposición. Muy bien, por ahí la vi. La D, x menos 5 igual a 10 es una proposición. Ahora, ¿y qué tal que yo le ponga un valor a x, por ejemplo, de 15? Si yo digo que x vale 15, ¿se convierte en una proposición? Aquí dicen que es verdadera si le ponemos el valor de 15, porque si a 15 le quitamos 5 es igual a 10. Muy bien. La E, feliz aniversario. Pueden, cuando escriban sus respuestas sobre si es proposición o no, pongan a qué letra se refieren, porque como hay muchas, pueden decir la D es falsa o es proposición o es verdadera, etcétera, etcétera. Eso, es necesario que especifiquen la letra para que podamos identificar a qué o a cuál se están refiriendo. Listo. Perfecto, excelente. La participación, muy bien. Ya pueden dejar la participación hasta ese punto. Está claro que tienen claro lo que es una proposición. Bueno, ahora nosotros vamos a tener dos tipos de proposiciones. Las proposiciones pueden ser de dos tipos, simples y pueden ser también proposiciones compuestas. Las proposiciones simples también se les llama atómicas. ¿Por qué? Porque son proposiciones o son enunciados que usted no las puede dividir en proposiciones más pequeñas. En pocas palabras, no hay términos de enlace. Es un enunciado que ya usted no la puede dividir en proposiciones más pequeñas. Mientras que las proposiciones compuestas, estas proposiciones son formadas por proposiciones atómicas y ellas pueden estar relacionadas a través de conjunciones o términos de enlace. En pocas palabras, las proposiciones compuestas se forman enlazando proposiciones simples con unas herramientas que vamos a ver ahorita que se llaman conectores lógicos. Allí tienen ejemplos de proposiciones simples y tienen ejemplos de proposiciones compuestas. Las proposiciones simples, ahí tienen Juan es un tutor de la UNAD, el número 3 es primo, Emma tiene 2 años. Ejemplo de proposiciones compuestas, tenemos Valeria está en casa y trabajando. Esa I que usted ve en medio es un conector, está lloviendo, entonces hace frío, ese sí entonces hace también un conector entre dos proposiciones simples, está lloviendo y hace frío. Trabajo de días, si solo sí, estudio de noche. Ese sí solo sí actúa como un conector. Hay gente que dice que no se ve lo que estoy compartiendo. ¿Seguro que no? Yo estoy viendo bien, mi profe. Sí, señora, ahí se ve. Ok, raro. Algunos dicen que sí se ve, entonces debe ser problemas de internet que tengan de conexión, ¿cierto que sí? Bueno, aquí vamos a hablar de los conectores. Nosotros tenemos que clarificar siempre nuestros conceptos. Cuando nosotros hablamos de un conector, ese conector que parece una culebrita, una rayita, básicamente lo que hace es que le pone el valor de verdad contrario a una proposición. Las proposiciones nosotros las representamos con letras del alfabeto minúscula, P, Q, R, S, por lo general. Y cuando usted vea una proposición, por ejemplo, yo aquí tengo una proposición que se llama
el número 3 es primo. Entonces, si yo deseo negar esa proposición, la escribo de otra forma diciendo el número 3 no es primo, ya la he negado. Y si una proposición, por ejemplo, la primera que dice Juan es tutor de la UNAD, usted puede escribir Juan no es tutor de la UNAD. Así que pues negar una proposición es básicamente colocar el valor de verdad contrario. Ah, ya la gente dijo que corrigió. Vale. Vamos a hablar de la conjunción que se representa con este símbolo, una V invertida. Este símbolo, ahora más adelante vamos a hablar de bajo qué condiciones nosotros al unir dos proposiciones simples con este símbolo podemos determinar también su valor de verdad. Igual que el tercer símbolo que se llama disyunción, que es una V. Este símbolo de disyunción tiene dos versiones, que es disyunción exclusiva y disyunción inclusiva. A veces en una disyunción, cuando la disyunción es exclusiva, solo se cumple una de las dos. Se cumple P o se cumple Q. Cuando la disyunción es inclusiva, cabe la posibilidad de que las dos sean ciertas. El condicional es una línea en la cual unimos dos proposiciones simples, en la cual la primera se llama consecuente, la primera se llama antecedente y la segunda se llama consecuente. En el sí solo sí o equivalencia, básicamente tenemos dos proposiciones o una doble implicación. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de cómo funciona cada uno de estos conectores. Aquí tenemos la negación. La negación básicamente es un conector que se aplica a una proposición y da como resultado una proposición y da como resultado lo opuesto a lo que inicialmente se tiene. La negación se representa con una rayita o una culebrita al frente de la letra. Si la proposición es el sol es una estrella, el sol es la estrella más grande del universo, entonces usted simplemente antepone una rayita y ya cambia su valor de verdad a el sol no es la estrella más grande del universo. Aquí tenemos la conjunción, aquí tenemos el valor de verdad para la conjunción, aquí tenemos la tabla. Observe que la conjunción, en el único caso que tengamos dos proposiciones unidas por el símbolo de conjunción, el único caso verdadero es donde ambas sean verdad. Es decir, el valor de verdad de una conjunción es verdadero si ambas lo son. En cualquier otro caso es falso. Si hablamos de la disyunción, aquí tenemos el caso de la disyunción. El único caso en que la disyunción es falsa es cuando ambas sean falsas, porque aquí estamos hablando de la disyunción inclusiva. En el caso del condicional, o si entonces, si P entonces Q, si P es verdad y Q es falso, entonces el único caso en que el condicional es falso es en el caso en que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Es decir, de una verdad no podemos concluir una falsedad. En cualquier otro caso, el condicional es verdadero. Y el bicondicional, el sí solo sí o equivalencia, básicamente para que sea verdad necesitan que las dos proposiciones, su valor de verdad, o ambas sean verdad o ambas deben ser falsas. Es decir, para que se cumpla la equivalencia, las dos deben tener el mismo valor de verdad. Ahora les vamos a hablar un poquito sobre las tablas de verdad. Yo voy a dejar de compartir ahora pantalla. Uno de mis compañeros, la profesora Andrea, les va a comentar algo sobre las tablas de verdad. Una vez ya han ustedes hablado un poquito de lo que son los conectores, de lo que es una proposición simple y lo que es una proposición compuesta, que es lo que hemos visto hasta ahora. Así que los dejo con la profesora. Adelante, profe. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman. Gracias. Se le escucha muy bien, profe. Listo.
Bueno, buenas noches, estudiantes. Qué gusto saludarlos en este nuevo reto del semestre, en este curso de pensamiento lógico matemático. Y profe, Creo, señor. que en el chat dice unos estudiantes que no se está escuchando y que no se está viendo, pero la mayoría estamos viendo y escuchando bien, entonces por favor revisar que tal vez sea problema de conectividad, La ¿listo? profe ya compartió la pantalla, creo que no la ha No, compartido aún no, No, en este no, no, momento no. en no, este momento. no, no, señor, no he compartido. Ok, los chicos que esperen un segundo en lo que la profesora comparte y ahora verificamos si la pueden ver. Creo que no tengo el acceso a compartir. A compartir. Ya. Ok. Listo. Bueno. Ahí estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, se ve muy bien y se escucha muy bien. Listo. Entonces, bueno. Veníamos ya con el profe trabajando la parte de conectores. A partir de los conectores, tenemos que organizar las tablas de verdad. Entonces, para ustedes, la importancia es que cada tabla de verdad se realiza de acuerdo a los conectores lógicos. Entonces, esas tablitas que tenemos de cada conector lógico, del bicondicional, del condicional, de la conjunción y de la disyunción, las vamos a necesitar, las tenemos que tener muy presentes para poder construir nuestra tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Entonces, una tabla de verdad está dada por unos valores, falso y verdadero. Siempre voy a hablar de una proposición falsa y una proposición verdadera. Y en este caso, voy a armar mi tabla de verdad con proposiciones simples, proposiciones compuestas, de acuerdo a los conectores lógicos que se me presenten. Entonces, dentro de del ejercicio que se viene haciendo, yo encuentro siempre un lenguaje simbólico. Si ustedes han revisado la guía, en la guía aparece el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Una tabla de verdad se construye a partir del lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico que representa cada una de las proposiciones simples para formar una compuesta ya con un conector lógico. Entonces, una tabla de verdad es el valor de verdad y está compuesta por dos valores, por el valor verdadero y el valor falso. Acá tengo una tabla de verdad de este lenguaje simbólico. Este corresponde a la negación, proposición P, el conector O, negación y la proposición Q. La primera columna que ustedes van a encontrar en una tabla de verdad corresponde a la proposición P. Por orden alfabético, entonces las hago de acuerdo al orden alfabético de las proposiciones, que sería P, Q, R y S. P, que corresponde a esta columna, entonces, para poder sacar estos falsos y estos verdaderos, hay una fórmula. El 2, que corresponde al verdadero. No sé si están viendo ahí que estoy escribiendo. Sí, señora, se ve bien. Sí, listo. Entonces, este 2 me representa un verdadero y un falso. Para saber qué números tengo cuántos verdaderos y cuántos falsos debo escribir en mi columna P y en mi columna de la proposición Q, entonces este 2 va elevado a la n. Este n, ese n, corresponde al número de proposiciones simples. Entonces, en mi ejercicio, esta es una proposición simple P y esta es otra proposición simple Q.
como tengo dos proposiciones en este lenguaje simbólico que tengo acá, entonces es 2 a la 2. ¿Por qué? Porque este n que tengo aquí corresponde a el número de proposiciones simples. ¿Y para qué hago esta fórmula? Este 2 a la n lo hago para mirar cuántas filas tengo que realizar en mi tabla. Entonces, acá me dice que es 2 a la 2, y 2 a la 2 es 2 por 2, eso me da 4. ¿Cuántas filas debe tener en mi tabla de este lenguaje simbólico? 4 filas. Acá tengo una fila, 2 filas, 3 filas y 4 filas. Si yo tuviera 3 proposiciones, que en este caso sería P, Q y R, entonces tendría que ser 2 a la 3, porque tengo 1, 2 y 3 proposiciones para mirar cuántas filas. Y 2 a la 3 es 8. O sea que si tuviera un lenguaje simbólico con PQR... Mi profe, qué pena interrumpirte. Es que en el chat nos solicitan algunos estudiantes que dicen que no entendieron muy bien. Entonces, que si de pronto vas un poquito más despacio, mi profe. Listo. Voy aquí entonces nuevamente a borrar y vuelvo a explicar. ¿Listo? Para volver a ver de dónde salen los verdaderos y los falsos. Entonces, cuando yo voy a construir mi tabla de verdad, de un lenguaje simbólico, este que estoy señalando aquí es el lenguaje simbólico que me permite construir mi tabla de verdad, voy a mirar, lo primero que miro es cuántas proposiciones simples tiene. Entonces tiene una proposición, 2 proposiciones simples. Para poder construir estas filas de verdaderos y falsos, voy a aplicar la fórmula que dice 2 a la n. Para mirar acá cuántas filas debo construir. Ese 2 a la n corresponde, este n corresponde al número de proposiciones que hay en mi ejercicio. En este ejercicio o en este lenguaje simbólico hay 2 proposiciones, P y Q. Como hay 2 proposiciones, entonces el n es igual a 2, porque hay 2 proposiciones. Este 2 a la n me permite saber cuántas filas debo construir. O me va a determinar cuántas filas debo construir en mi tabla de verdad. Como acá hay 2 proposiciones simples, entonces me quedaría 2 a la 2. ¿Y cuánto es 2 a la 2? Sería 2 por 2. Esto es igual a 4. Es decir, que mi tabla, esta que voy a construir de este lenguaje, va a tener 4 filas. Solamente estoy identificando con esta fórmula el número de filas que va a tener mi tabla de verdad. ¿Listo? Hasta ahí solamente he buscado cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Si mi tabla de verdad tuviera 3 proposiciones simples, entonces sería 2 a la 3. Es decir, que 2 a la 3 es igual a 8. Mi tabla que tenga 3 proposiciones simples sería construida por 8 filas. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Entendido? Sí, mi profe, los estudiantes están enviando deditos y manitos de que todo está bastante claro. Listo. Podemos continuar. Entonces, gracias, profe. Como tengo que construir en esta que tiene 2 proposiciones simples, tengo que construir una tabla que tenga 4 filas. Entonces, como las tablas están construidas por verdaderos y falsos,
Entonces aquí estos 4 los debo reemplazar 2 verdaderos y 2 falsos. Y si fuera una tabla de 8 serían 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Listo? Entonces aquí, esta tabla que tengo aquí tiene 2 verdaderos y 2 falsos para la primera columna. En la primera columna, que corresponde a la proposición P, van 2 verdaderos y 2 falsos, que sumarían los 4 que obtuve de acuerdo a la fórmula. En la siguiente columna no puedo escribir lo mismo, 2 verdaderos y 2 falsos, sino que tengo que intercalarlos uno a uno. Entonces, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso. Para una tabla de 2 proposiciones simples con este lenguaje simbólico. Teniendo ya esta primera parte, que son las proposiciones simples, con sus respectivos verdaderos y falsos, sigo con las negaciones. Si mi tabla de verdad tiene negaciones, la siguiente columna a las proposiciones simples son las negaciones de esas proposiciones simples que haya en mi lenguaje simbólico. Si mi lenguaje simbólico no tiene ninguna negación, pues no construyo columna de negaciones. Acá sí hay una, que es la negación de Q. Entonces, en la siguiente columna a las proposiciones simples voy a escribir las negaciones. Y la negación de Q, de acuerdo a los conectores lógicos que vimos acá, que el profe Liz les mostró, esta tablita es la que me va a permitir saber cuáles son las negaciones. Entonces, si mi proposición simple es verdadera, su negación va a ser falsa. Si mi proposición simple es falsa, su negación va a ser verdadera. Entonces, de acuerdo a esta tablita de la negación, me voy acá a la que estoy construyendo y esto es como si hiciera una suma o una resta o completara como un trick. Entonces, como voy a hacer la negación de Q, la tablita me dice que cuando ella es verdadera, su negación es falsa. Que cuando ella es falsa, su negación es verdadera. Que cuando Q va a ser verdadera, su negación va a ser falsa. Y que cuando es falsa, su negación va a ser verdadera. Y esta es la columna de la negación de Q. Construyo negaciones si las hay en mi ejercicio. Si no las hay, no es necesario. Luego viene la proposición. Voy aquí a borrar. Perdónenme un segundito. Para borrar aquí. Para poder mirar la expresión. Listo. En la siguiente columna a las negaciones. Voy a escribir las proposiciones compuestas que están dentro de un paréntesis. Entonces, por orden, cuando ustedes resuelven una operación matemática, las operaciones matemáticas tienen un orden, así pasa acá en las proposiciones. La primera parte era construir las proposiciones simples, la segunda parte las negaciones y luego las proposiciones compuestas, que están dentro de un paréntesis. Entonces, si aquí más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver una tabla más grande con otras proposiciones, entonces miramos cómo si continúan las tablas cuando hay más proposiciones compuestas. En este caso, solamente hay esta proposición compuesta, P o negación de Q, que es esta que está acá. Entonces, como tengo que hacer la relación entre la proposición P y la negación de la proposición Q, pero utilizando el conector O,
me voy acá a la tablita donde está ese conector O, que se llama disyunción, el conector O se llama disyunción, y él tiene una tablita específica. Cada conector lógico tiene una tablita específica. Entonces, como me están diciendo en mi ejercicio dice que opere P o negación de Q. Entonces voy a utilizar esta tabla para poder hacer el resultado. Por eso les digo que es como si hiciera una operación matemática de esta proposición compuesta. Entonces, cuando P es verdadero y Q es verdadero, su resultado va a ser verdadero. Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, su resultado va a ser verdadero. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, su resultado va a ser verdadero, y cuando las dos son falsas, su resultado va a ser falso. O más fácil, para que las tenga presentes, entonces digo que en la disyunción son todas verdaderas, excepto cuando las dos son falsas. Y a partir de esa información, entonces yo voy a construir acá. Aquí tengo P y me está diciendo que construya la conegación de Q. Entonces, y con el conector lógico O. Y el conector lógico O es la disyunción. Entonces acá, verdadero, verdadero. ¿Cuál sería el resultado cuando es verdadero, verdadero de acuerdo a la tabla de la disyunción? Ah, pero aquí no cojo Q. Aquí debo tomar esa la negación de Q. Eso me debo fijar porque a veces no veo esta negación y tomo entonces solamente el conector Q. No, aquí me está diciendo que tome el conector, la proposición P y la proposición de la negación de Q. O sea, estas dos. Verdadero o falso, en la tabla de la disyunción me decía que su resultado iba a ser verdadero. Verdadero, verdadero, esta y esta, su resultado va a ser verdadero. Falso y falso es falso, y falso y verdadero es verdadero. Y terminé mi construcción de la proposición compuesta que está dentro de un paréntesis. Ahora me está diciendo por fuera que haga la negación de esta proposición compuesta. Entonces, de acuerdo a la negación, me decía que si una era verdadera, su negación iba a ser falsa. Entonces, ahora tomo esta que está acá, la compuesta, porque ahora me está diciendo que niegue la compuesta. Entonces, a este valor lo voy a negar para obtener el resultado final, que es ya toda el lenguaje simbólico. Entonces, verdadero, la negación de verdadero es falso. Verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero, falso. Y terminé mi tabla de verdad. ¿Qué tengo que tener presente para construir una tabla de verdad? La formulita para saber el número de filas, el orden de las columnas y qué conector me está indicando la proposición compuesta o ya el resultado final. Esa es la manera de construir una tabla de verdad. Aquí vamos a ver otro ejemplo de una proposición más grande que tiene 8 filas, porque tiene 3 proposiciones simples, P, S y Q, pero no si ustedes aquí denotan, yo no la escribí en el orden que está acá en el lenguaje simbólico, la escribí en el orden alfabético. Entonces, ojo en ese orden que escriben el orden de las columnas. Las primeras, como son las proposiciones simples, las escribo en orden alfabético. Como son
o tres proposiciones, ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era 2 a la n. Este n es el número de proposiciones, es decir, que son 2 a la 3, porque tengo 1, 2 y 3 proposiciones. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, no es 2 por 3, sino 2 por 2 por 2, potenciación al 8. Entonces tendría 4 verdaderos y 4 falsos para cada columna. Es decir, que la primera columna siempre va a escribir 4 verdaderos, 4 falsos. En la siguiente, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. En la siguiente, 1 y 1, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero. Y termino mis 3 primeras columnas que corresponden a las proposiciones simples que tenga mi lenguaje simbólico. Entonces, ya tengo la columna de la proposición simple Q, de la proposición simple P, Q y S. Como hay una negación, entonces construyo solamente la de la negación de la proposición que me está diciendo el ejercicio. No necesariamente tengo que construirlas todas las negaciones, sino solamente la que me pide el ejercicio, que en este caso es la negación de S. La siguiente columna, las negaciones, es a las proposiciones simples, perdón, es la negación. Entonces voy a negar toda la columna, hacer la negación de toda la columna de la proposición simple S. Cuando ella es verdadera, su negación es falsa. Cuando ella es falsa, su negación es verdadera. Cuando es verdadera, su negación es falsa y así sucesivamente. Completo mi tablita. Después de tener las negaciones, voy a construir las proposiciones o voy a hacer la columna de las proposiciones compuestas. En este caso, la proposición compuesta que tengo es negación de S y Q. La siguiente columna es lo que encuentre dentro de un paréntesis. Por orden de operaciones, como una operación matemática, desarrollo lo que está dentro del paréntesis primero. Entonces, acá tengo la negación de Q, el conector I, que corresponde a la conjunción. ¿Y qué tabla voy a necesitar? Pues en la tabla de la conjunción. Ya miré la de la disyunción, ahora voy a mirar la de la conjunción. ¿Y la conjunción qué me está diciendo? Que si son dos verdaderas, ella va a ser verdad, la respuesta va a ser verdadera, y que el resto, si es verdadero y falso, me va a dar falso. Si es falso y verdadero, me va a dar falso. Y si las dos son falsas, me van a dar falsas. Entonces, en esta, solamente es verdadera cuando las dos proposiciones simples o las dos proposiciones son verdaderas. Lo demás es falso. Teniendo esa información, me voy a completar aquí. Entonces, aquí, tengo que leer, acá tengo que leer de acuerdo a quien está de primeras, qué proposición está en el número 1 acá de primeras y qué proposición está acá consecutiva al conector. Entonces, acá no puedo hacer Q, leer de aquí para acá, porque así no está la relación que está en la expresión compuesta. La expresión compuesta me dice que está primero la proposición de la negación S y que de segunda proposición para unificar con el conector está la proposición Q. O sea, de aquí para acá. Se lee. Entonces, verdadero y falso en la conjunción me dice que es falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero,
falso, falso, me da falso, porque estoy leyendo de aquí para acá, porque ese es el orden de mi proposición compuesta. Verdadero y falso en la conjunción me da falso. Y así termino mi tabla. Ahora, después de tener la fila de las proposiciones compuestas, me voy para lo que está por fuera del paréntesis. Y con el conector que está relacionando la proposición simple con lo que está dentro del paréntesis, que es una proposición compuesta. Entonces tomo la proposición P, esta compuesta, y tomo lo que está dentro del paréntesis, que es una proposición compuesta, esa, y las voy a operar o les voy a hacer la unificación con el conector condicional, que es el conector entonces. Y la tabla del conector entonces me está diciendo que si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, ella es falsa. Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, ella es falsa. Que si la primera es falsa y la segunda verdadera, ella es verdadera, y que si las dos son falsas, ellas son verdaderas. Entonces, este es la tablita que me va a servir para dar mi resultado acá en la última columna. Me está diciendo que tome de primeras la proposición simple P y que la segunda parte para unificar con el conector, entonces tome la proposición compuesta, negación de S y Q. Él decía verdadero, verdadero, su resultado es falso. Eso me lo decía, me dice la tabla de la condicional. Esas tablitas no las cambio porque esos son ya estandarizadas, ya vienen así estructuradas. Verdadero, verdadero, me da como resultado verdadero. Verdadero, falso, me da falso. Verdadero. Andrea, buenas noches. Buenas noches, señora. En el chat están reiterados de que pues que ellos no entienden, digamos, muchos ingresaron tarde. ¿Será que podemos hacer un repaso de cómo se construye las tablas desde la proposición P, digamos como la generalización, y tal vez en el momento en que tú resuelves, ellos quedan perdidos por la tabla del conector? Entonces, muchos dicen que no entienden de dónde sale, entonces, contextualizar un poquito a todos los que están ingresando al final. ¿Listo? Listo, sí, señora. Listo. Entonces, bueno, aquí termino esta y ya vuelvo y con la que hice anteriormente volvemos a hacer un repaso rápidamente. Entonces aquí utilizo el conector entonces y para poder hacer la relación entre las dos, verdadero y falso, en el conector, en la tabla del condicional, me dice que me da falso. Y así termino construyendo mi tabla de verdad. Nuevamente, entonces, para los que ingresaron hasta el momento, voy a volver a escribir aquí, a construir cómo fue el desarrollo, cómo se inicia una tabla de verdad. Entonces, voy a dejar aquí en blanco, no voy a escribir los resultados que dan para poder desescribir cómo se inicia. Entonces, primero tengo que identificar en el lenguaje simbólico. En el lenguaje simbólico tengo que identificar cómo voy a desarrollar o qué proposiciones simples encuentro en mi lenguaje simbólico. Entonces, en este ejercicio decía que era la negación de Q, de la expresión de la proposición compuesta. Entonces aquí dice negación de Q, negación de la proposición compuesta P o negación de Q
Este es mi lenguaje simbólico. Entonces, a partir de este lenguaje simbólico, yo voy a construir mi tablita. Primero identifico cuántas proposiciones simples tiene. ¿Cuántas proposiciones simples? Recuerden que ustedes que las proposiciones simples son P, Q, R y que están dadas solamente por una frase que tiene un verbo, que no tiene ningún conector y que no pueden ser saludos ni exclamaciones. Entonces, una proposición compuesta está, el cielo es azul, el día está negro, eso es una proposición compuesta. El lenguaje natural. El lenguaje simbólico se denotan por las letras P, Q, R, S, de acuerdo al orden alfabético de P hacia las demás consecutivas del orden alfabético. Entonces, en mi lenguaje simbólico, en este que me están diciendo que construya la tabla, voy a tomar la proposición simple P, que es esta, y la proposición simple que tengo aquí es Q. Una tabla de verdad se construye a partir de las proposiciones simples que forman la primera columna, es la proposición simple de P. La siguiente columna es la proposición simple Q. Y si existiera R, la siguiente columna sería la proposición simple de R. Pero en este caso, como no tengo R, solamente P y la proposición simple Q. Entonces, primera columna, P, segunda columna, la proposición simple Q. Luego, para la siguiente columna, voy a identificar las negaciones, si las hay. Si este ejercicio no tuviera negaciones, no tengo que hacerlas, solamente las que hay. Para el caso de este lenguaje simbólico, solamente está la negación de Q. Entonces, por eso acá en la siguiente columna aparece la negación de Q. Luego viene, por orden de operaciones, viene lo que está dentro del paréntesis. ¿Quién está dentro del paréntesis? P o negación de Q. P o negación de Q. Son las proposiciones compuestas que están dentro del paréntesis, son las siguientes columnas que yo voy a hacer. Y por último, lo que está fuera del paréntesis. O sea, acá hay una negación y me está indicando que es la negación de la proposición compuesta. Hasta ahí solamente definí las filas que va a llevar, las columnas, perdón, que lleva mi tabla de verdad. Ahora para identificar cuántas filas. Para identificar cuántas filas, tengo que escribir la expresión o la fórmula 2 a la n. Me permite saber cuántas filas tengo que construir en mi tabla de verdad. ¿Por qué 2? Porque las tablas de verdad se construyen con falsos y verdaderos. Entonces, este 2 hace expresión a un falso y a un verdadero. N es el número de proposiciones simples. Es decir, en este lenguaje hay 2 proposiciones simples. Si existiera otra proposición simple, entonces sería 2 a la 3. Ese n sería 3. Pero como en este ejercicio es 2 a la n, entonces 2 a la 2. 2 a la 2, ¿cuánto es? Es una potenciación. Entonces 2 veces el 2 es igual a 4. Es decir, que mi tabla, este resultado que me dé acá, es el número de filas que lleva mi tabla. 1, 2, 3 y 4 filas. Ahora, esa tablita, como lleva 4 filas, debo distribuir 2 verdaderos y 2 falsos en cada columna. Como debo distribuir 2 falsos y 2 verdaderos, entonces en la primera columna, que es la proposición simple P, voy a escribir verdadero, verdadero, los 2 verdaderos, y voy a escribir los 2 falsos. En la siguiente columna no vuelvo a repetir lo que está en la primera, que es 2 verdaderos y 2 falsos, sino ahora voy a escribir un verdadero, un falso,
un verdadero y un falso. Esta es la fórmula que me determina cuántas filas debe tener mi tabla de verdad de acuerdo al lenguaje simbólico. No sé si ya hasta ahí está claro. Ahora sí me dice entender cómo va el ejercicio de la tabla. Veo manitos arriba, corazones, indica que todos están ahora más claros, mi querida profesora. Listo, bueno. Gracias, profe. Ahora, la siguiente columna corresponde a la negación de Q, o sea, a esta columna, a la negación de esta expresión. ¿Y qué me dice la negación? No me voy a devolver para mostrarle las otras, sino la negación dice que si la primera es verdadera, o sea, el P o Q, su negación va a ser falsa. Y que si la expresión o la proposición simple es falsa, su negación va a ser verdadera. Entonces, a partir de esta tablita, que es la de la negación, yo voy a completar aquí. ¿Con quién? Con la fila, la columna de la proposición simple Q. Si ella es verdadera, aquí completaría falsa. Si es falsa, aquí sería verdadero. Si es falsa, entonces aquí sería falso. Y si es falsa, aquí sería verdadero. Completé mi negación. La siguiente columna corresponde a la proposición compuesta P negación Q, es decir, esta y esta. Voy a relacionar estas dos columnas. ¿Con qué conector? Con el conector O, que es la disyunción. ¿Y qué me dice la disyunción? Entonces tengo P, tengo Q, y acá tengo P o Q, y me dice que si ella es verdadera, su resultado es verdadera. Que si ella es falsa, verdadero o falso, su resultado es falso. Que si es falso, ella es verdadera, su resultado es verdadero, pero que si las dos son falsas, su resultado va a ser falso. Listo. Esta es la tablita de la disyunción. Entonces acá voy a quién voy a hacerle la operación o la relación, como quieran ustedes llamar, a la proposición simple P y a la negación de la proposición simple Q. Verdadero, falso, como resultado me da verdadero. Verdadero, como resultado me da verdadero. Falso, como resultado me da falso. Y falso, verdadero, como resultado me da verdadero. Y terminé la columna de la proposición compuesta P o negación de Q. Ahora me está diciendo que le haga la negación a esta proposición compuesta. Entonces, cuando ella es verdadera, su negación es falsa. Cuando ella es verdadera, su negación es falsa. Cuando ella es falsa, su negación es verdadera. Y cuando es verdadera, su negación es falsa. Hasta ahí terminé de construir mi tabla de verdad. Más claro, ahora sí. ¿Dudas? Ya todos están haciendo señal de que están más claros y de que han comprendido muy bien la temática, mi querida. Listo. Ya es de ejercicio de ustedes revisar y tener a la mano estos conceptos claves de cada conector lógico. Ahora, si la tabla es el resultado final o la última columna, que es el resultado ya final, si todos
sus resultados. Es decir, si aquí fuera falso, verdadero, 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 se le llama una tabla de tautología. Si sus resultados, como está acá, el resultado, que entonces hay falsos y verdaderos, se le llama contingencia. Y si todos sus resultados fueran falsos, todos sus resultados en la última columna fueran falsos, se le llama contradicción. Entonces, esa es otra de los nombres que se le debe identificar en la tabla. ¿Y eso cómo lo identifico? Con la última columna que yo obtenga, que ya es el resultado. Entonces, cuando hayan falsos y verdaderos, así al menos haya un falso y el resto verdaderos, se le llama contingencia. Y cuando todos son falsos, todo fuera falso, los 4 falsos o los 5 falsos, los 8 falsos o los 16 falsos, depende del número de filas, se le llama contradicción. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de construir una tabla de verdad, identificar si es contingencia, contradicción o tautología. Ya en relación con sus ejercicios de la guía, van verificando que la información que ya en definiciones relacionan para poder desarrollar sus ejercicios. En esta web solamente vamos a dar la parte teórica. En la siguiente web ya se contextualizan con todo lo que tiene que ver con los ejercicios de la guía. Luego de tener las tablas de verdad, nos vamos a las reglas de inferencia, que es otra definición que deben tener ustedes muy claro para el desarrollo de su guía, sobre todo ya en el ejercicio 3 y 4. Y las reglas de inferencia también vienen de la mano de los conectores lógicos y de las tablas de verdad. Entonces, una regla de inferencia tiene que ser tautología, es decir, que su última columna que yo relacione, todo va a dar verdadero. Y las reglas de inferencia, como su nombre lo indica, son varias reglas para cumplir con una relación entre unos conectores y unas proposiciones, o para cumplir con unas premisas y conclusión que se identifican dentro de una regla de inferencia. Entonces, la primera regla que yo voy a encontrar, que ya están estandarizadas, aquí nosotros no nos las inventamos, sino ya están como una relación matemática o como cualquier concepto matemático. Entonces, la primera regla se llama la regla de la función o de conjunción. ¿Cómo es su estructura? Entonces, este P1 es primera premisa, este P2 segunda premisa, y este P3, después, como si estuviera haciendo una operación matemática, conclusión. Puede ser que en las reglas también haya tercera, cuarta, quinta premisa. Eso ya depende de la regla y el ejercicio que esté haciendo. En este caso, en la regla de la función, hay solamente 2 premisas. La primera premisa para la regla de la función me dice que es la proposición simple Q. Es decir, que en esa primera premisa solamente va a haber una proposición simple. Y que en la segunda premisa va a haber otra proposición simple que la voy a llamar Q. Pedro es carpintero, Juan es albañil. Y que como conclusión yo puedo realizar la unión de ellas dos, pero con el conector lógico y. Entonces sería Pedro es carpintero, Juan es albañil, y como conclusión me queda la unificación de ellas dos con el conector y. Pedro es carpintero y Juan es albañil.
Entonces, ¿qué me dice esta primera premisa? Esta primera regla, que si tengo dos premisas simples, las puedo unificar y como conclusión me da una proposición compuesta con el conector y. Entonces, primera regla que ustedes deben tener en cuenta. Segunda regla, se llama la regla de la simplificación. Esa regla de la simplificación tiene una premisa, no más una premisa, y esa premisa es compuesta con el conector I. Solamente si esta regla de simplificación aplica para el conector I, no para el conector O. Solamente cuando yo tengo una premisa y quieras aplicar la regla de la simplificación, la proposición compuesta debe estar dada por un I. Y como conclusión, o puedo concluir Q, o puedo concluir P, o puedo concluir la premisa Q. Entonces, ellas dos hacen parte de la estructura de la regla de simplificación. Tengo acá 3 es mayor que 1 y menor que 5. Como conclusión, 3 es menor que 5. 3 es mayor que 1 y P es menor que 5. Como conclusión, 3 es mayor que 1. Entonces, cuando ustedes se encuentren y tengan que aplicar esa regla de la simplificación, para poderla aplicar solamente debo identificar que la premisa esté con una proposición compuesta con el conector I para poder realizar la simplificación. Tercera regla. Tercera regla se llama la regla de adición. Entonces, en esta regla solamente tengo una premisa número 1, con una proposición simple. Y la regla de la adición me dice que puedo añadir una premisa, otra premisa simple, y que la puedo unificar o le puedo agregar o la puedo añadir con el conector o añadirle otra proposición simple. Entonces, la regla de la adición me permite a la conclusión añadirle con el conector de la disyunción, el O, añadirle otra proposición compuesta. Nuestra siguiente regla de inferencia es el modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens, o conocido como MPP, tiene dos premisas. Lo componen dos premisas. La primera premisa está dada por una proposición compuesta que relaciona con el conector entonces. Entonces, P entonces Q corresponde a la primera premisa. P, segunda premisa P, y como conclusión puedo obtener Q. O si aquí estuviera Q, no estuviera P sino Q, como conclusión podría obtener AP. Es decir, que perdónenme, que esa esta ley de MPP o modus ponendo ponens debe estar estructurada con una premisa que tenga una proposición compuesta, P entonces Q, y otra premisa que tenga una proposición simple. Entonces, si yo tuviera aquí PU, hay aquí que todas deben ser afirmativas. Están todas, no hay ninguna que tenga negación. Si aquí tuviera Q, que también hace relación al modus ponendo ponens, entonces como conclusión obtendría P. Y a ese se le llama modus ponendo ponens. Siguiente regla, modus ponendo, es el ejemplo del modus ponendo ponens. Si está lloviendo, el cielo ha de estar nublado. Esta coma representa el conector entonces. P, premisa 2, está lloviendo. El cielo ha de estar nublado. Entonces, esto en lenguaje natural. Pero, pues,
este lenguaje simbólico es el que más vamos a utilizar. Las reglas de inferencia tiene otra regla que se llama el modus tollendo tollens. Este modus tollendo tollens, parecido al modus ponendo ponens, también tiene una premisa con una proposición compuesta con el conector entonces. Aquí no va ni el conector de la disyunción ni el conector de la conjunción, solamente el conector condicional que es el sí, entonces. Y una premisa 2 que es una proposición simple con negación. Entonces, acá ya viene niega. Aquí esto se le llama también antecedente y consecuente. Entonces hay una negación y como conclusión yo tengo la negación de una proposición simple, que en este caso sería Q. Entonces, P, perdón. ¿Cómo es la estructura del modus tollendo tollens? Hay una premisa. La primera premisa está compuesta por una proposición compuesta con el conector entonces. La segunda premisa es la negación de una proposición simple. Si aquí fuera P, no fuera Q sino P, pues el resultado acá sería Q. Y ese es el MTT, modus tollendo tollens. Acá pues está el ejemplo con el lenguaje natural y su lenguaje simbólico. Pedro es mayor que José, o, bueno, este ya es otro. Este ya no es el modus tollendo tollens, sino el modus tollendo ponens. El modus tollendo tollendo ponens ya viene con el conector O, con el conector O, y se le llama modus tollendo tollens. Entonces aquí ya no utilizo el conector entonces, sino ya utilizo el conector O. Y con una negación en la segunda proposición, que también es una proposición simple. Entonces hay tres modus: modus ponendo ponens, modus tollendo tollens y modus tollendo ponens. El tollendo ponens es el único que lleva una premisa compuesta unificada con el conector O. Y nuestra siguiente regla de inferencia se llama el silogismo hipotético. El silogismo hipotético ya no tiene proposiciones simples, tiene proposiciones compuestas y están relacionadas con el conector entonces y da como conclusión otra proposición compuesta. La primera premisa P entonces Q, la segunda premisa Q entonces R, y como conclusión me queda P entonces R. Y están dadas por todas las dos premisas y la conclusión están compuestas por una proposición compuesta. Regla del dilema constructivo. También corresponden a proposiciones compuestas, pero acá ya aparecen tres premisas. Entonces el dilema constructivo ya está constituido por tres premisas y una conclusión. Y como conclusión, la proposición compuesta va a ser está dada por el conector O. Acá tiene como primera premisa una proposición compuesta con el conector entonces. Segunda premisa, una proposición compuesta con el conector entonces. Tercera, una proposición compuesta con el conector O, y como resultado me da una proposición compuesta. Esa es el regla del silogismo constructivo. Esas son algunas de las reglas de inferencia que ustedes van a utilizar dentro del ejercicio de la guía que están desarrollando.
No sé si en el chat tengan alguna inquietud. Reitero que la web de hoy es solamente teórica y que la próxima web ya despejan todas las dudas referente al desarrollo de los ejercicios de la guía. Profe Andrea, en el chat, pues la pregunta más constante es que dónde pueden encontrar la grabación, que si acá queda grabación. Entonces, su merced nos puede compartir en el campus como para que ellos tengan claros que deben Listo. ingresar a su foro, tarea 1, unidad 1, empezar a elegir Listo. letra, dónde están Sí, las señor. guías, listo. Entonces voy acá a ingresar al campus. Creo que no estoy compartiendo pantalla de esa parte. Sí, Permítame un todavía segundo. no lo vemos. Ahora sí, visualizan ahí. Todavía no. No, aún no. No, que no he compartido. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir nuevamente. La Listo, ahí. próxima web conference es el 13 de septiembre a esta misma hora y es para ejercicios prácticos. La idea es que no las hagamos tan largas de 1 hora para que ustedes pues no se cansen. Igual van a encontrar las grabaciones, ya les indican dónde y en el enlace Padlet también van a estar. Hay videos de apoyo para cada uno de los ejercicios. También tenemos sesiones con nuestra monitora, ella siempre les está invitando. También tenemos el tutor en línea los martes y los jueves y el director en línea los sábados. Esto en miras de que, pues sabemos que todos tienen muchas ocupaciones, los horarios de todos no coinciden. Lo importante es que ustedes no se queden con sus dudas y puedan abordar todos estos espacios que se están generando para que el apoyo al estudiante sea un apoyo pues real, en miras de que el estudiante pueda construir una actividad de la mejor manera, pueda aportar en el foro y pueda permitir que su tutor realice un proceso de retroalimentación para entregar una tarea perfecta con 125 puntos. Recuerden que esta actividad tiene una ponderación de 125 puntos, ya es una ponderación importante en el curso, son 3 tareas. Recuerden que esta tarea tiene un video del ejercicio 1, entonces ya es momento que iniciemos a trabajar ese ejercicio 1, coloquemos los aportes, recibamos retroalimentación y podamos hacer la grabación del video. Son 25 puntos muy importantes. Entonces, profe Andrea, la dejo con la explicación del campus. Listo, mi profe, gracias. Esta es pues la imagen que ustedes siempre ven cuando ingresan a sus cursos. En este costado izquierdo, acá encuentran enlaces de la grabación y apenas se termine la web, el día siguiente o mañana, encontrarán la grabación acá dentro donde dice últimas noticias. Acá encuentran el saludo, la presentación, el enlace de grabación, toda la información general del curso que se vaya desarrollando. Entonces, esta es una primera instancia donde ustedes pueden encontrar los enlaces de grabación. Acá, entonces, me voy al entorno de aprendizaje y acá pues estoy en el momento intermedio, ya el momento inicial pasó, que fue el cuestionario. En este momento me encuentro acá, momento intermedio, unidad 1, guía de... Acá entonces ingreso a la guía de actividades. Ella me va a direccionar a anexo 1. El anexo 1 corresponde a los ejercicios que debo realizar en esta unidad. Entonces aquí, anexo 1, ejercicios. Cada uno de ustedes va a elegir un literal a desarrollar. Que en el ejercicio 1 voy a hacer el A, en el ejercicio 2 el B, en el 3, no. Un literal para desarrollar en los 4 ejercicios. O sea, si escojo la letra A, en todos los 4 ejercicios voy a desarrollar la letra A. Entonces aquí aparece ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad.
el literal A, el literal B, C, D y E. ¿Y qué debo hacer? Aparece más acá abajo, enseguida en los ejercicios. Entonces, ¿qué debo hacer en el ejercicio 1? Escribir la proposición compuesta, generar una tabla de verdad, generar la tabla por el simulador y realizar el video. Esto ya lo relacionan en la próxima web, cómo desarrollar cada ejercicio. Aparece ejercicio número 2, sus 3 letras a desarrollar, que si yo soy del grupo, del aula C, del grupo 164, entonces escribo allá en el foro, estimado docente y compañeros, voy a desarrollar para todos los ejercicios la letra C. Y entonces en todos los ejercicios voy a desarrollar la letra C. Y enseguida de la descripción de cada ejercicio, aparece qué deben desarrollar para cada ejercicio. Luego viene el ejercicio 3, lo mismo, las características de cada relación del literal y qué debo desarrollar. Y por último, ejercicio 4, compuesto por sus 5 letras y lo que debo desarrollar. ¿Eso dónde está? En el entorno de aprendizaje, donde dice guía de aprendizajes y rúbrica tarea 1. Luego viene el anexo 2, que corresponde a un ejercicio desarrollado, ejemplo de cada ejercicio, un ejemplo de cada ejercicio, entonces esa es la guía número, el anexo 2. Anexo 3, que también lo van a utilizar, es la plantilla que ustedes utilizan para entregar su documento. Entonces anexo 3 es la plantilla que ustedes utilizan para entregar su documento. Entonces aquí escriben su nombre, su código, bueno, su grupo, el director. Introducción. No es que entreguen el documento con ese texto que aparece ahí, porque suele ocurrir que entregamos a veces con este texto que aparece aquí. No, aquí es una introducción que usted construye. Usted mismo construye su introducción. Lo mismo construye sus objetivos. Y luego sí viene el desarrollo de cada ejercicio. Recuerde que en el ejercicio 1 debo realizar un video. Verifiquen que ese link que pegan acá lo pueda visualizar su tutor, que esté habilitado para verlo, no que quede privado o que quede de pronto con acceso restringido. Entonces verifiquen muy bien. Desarrollo del ejercicio 2, 3 y 4. Y conclusiones, no dejar este texto, sino construidas por usted mismo, y ahí dan las indicaciones de cómo se hace, cómo se relaciona una conclusión. Y los referentes bibliográficos que haya utilizado, de los que aparecen ahí mismo en el campus. Esa plantilla... Profe, acá en el foro encuentro reiterado algo que es importante que aclaremos de una vez, en miras de que todos los estudiantes pues se lleven esa claridad. Muchos dicen que no compartimos micrófono, que no pudieron intervenir. ¿Qué es lo importante? O sea, que ustedes tengan claro que ustedes van a recibir 3 encuentros sincrónicos. Las web conferences son encuentros informativos a nivel general. Se dividieron este periodo, una teórica y otra de ejercicios prácticos de 1 hora, pues para que queden un poco más fáciles de asimilar. Los CIPAS son encuentros con cada uno de sus tutores, donde pueden hacer ustedes la inscripción de los CIPAS en los círculos de interacción, en ese espacio debajo de los cursos donde aparece círculo de interacción. ¿Tú podrías mostrar ahí en campus? Acá. Eso, más abajito, donde aparece círculos de interacción y participación académica y social, CIPAS. Ahí cada uno de ustedes va a poder hacer la inscripción a los CIPAS, donde ustedes van a poder preguntar puntualmente por las dudas de su actividad. Y van a ver los CIPAS de primera matrícula de alta complejidad que van a aparecer debajo del curso para que cada uno de ustedes haga la inscripción.
¿Cuál es la diferencia entre estos 3 encuentros? Pues que esta web no da puntos, da información. El CIPAS no da puntos, pero les ayuda a resolver las dudas. Y el CIPAS de primera matrícula les da 20 puntos para la unidad 1. Pero, ¿qué es lo importante? Que los 3 encuentros contribuyen a que ustedes empiecen a construir un aprendizaje significativo. No quiere decir que o sea, son 4 semanas para esta actividad, no quiere decir que de una tengan que hacer la actividad, sino que lo van haciendo organizadamente en miras de que haya una fundamentación real. ¿Listo? Veo que hay estudiantes que dicen que les va muy bien con la monitora. Perfecto, o sea, si le entienden a la monitora, ingresen con la monitora. Si le entienden al tutor, ingresen con el tutor. Si el estudiante aprende solito, pues descargue los videos y trabaje solito. ¿Qué es lo importante? Que cada uno sea consciente de ese proceso en miras de que podamos ir un paso adelante. Pero pues no decir que las profesoras o que estos o que no. Tener la acción y ser responsables del proceso de cada uno de nosotros. ¿Listo? Son muchos los espacios que están generados para cada uno de ustedes. Lo importante es que no caigan en esa tentación de mandar a hacer el trabajo, pagar 30,000 pesos y pues que no hagamos nada en el proceso. Somos una red de 130 tutores donde generamos espacios, tenemos el apoyo de nuestra monitora, los directores de apoyo, todos los tutores, estamos en miras de que ustedes puedan hacer ese proceso a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Porque ya es momento de que ingresen a esos foros, elijan sus letras y permitan que los tutores les apoyen su retroalimentación. Gracias, profe. Bueno, entonces ya acá viene pues la guía de actividades y rúbrica de evaluación. En esa guía y rúbrica aparece las ponderaciones, 125 puntos distribuidos en ciertos porcentajes de acuerdo a la rúbrica. Entonces aquí pues las indicaciones generales de cada ejercicio, cómo debo entregar mi documento. Recuerde que ese documento pasa por Turnitin, entonces revisa el porcentaje y acá finalmente aparece la rúbrica. Importante porque a veces, ay, yo no participo en el foro, ¿eso para qué? Recuerde que participar en el foro también hace parte de la ponderación. Entonces, y además, si usted participa en el foro, el tutor le puede hacer la retroalimentación respectiva y pues ahí mantiene una comunicación que es, el foro es el medio donde más debo participar y mirar qué retroalimentación me está haciendo el docente, qué aspectos me está enviando, con qué me está retroalimentando, y la participación en el foro vale 10 puntos, que puedo perder si no participo. Entonces, cada criterio tiene una ponderación y reiterarles la participación en el foro. En este momento que ya debe estar en el foro, que ya hemos pasado más o menos 8 días, 10 días de haberse hecho de apertura, ¿qué letra va a elegir? Entonces, en el foro debo escribir un mensajito y ya verificar. Entonces entro aquí al icono, dice foro, me devuelvo aquí, que creo que ingresé muy rápido. Ya no voy a guía, sino dice foro. Entonces ingreso aquí al foro. Indicaciones del foro. El foro, 3 días antes de que se cierre la actividad, de pronto ya el docente no le va a hacer una retroalimentación efectiva. Entonces evite en los 3 últimos días mandar mensajes porque no puede obtener respuesta. Y acá en el foro encontrará pues la información pertinente, la apertura con qué desarrollar. Esta actividad se cierra el 1 de octubre, tiene una ponderación de 125 puntos, 75 corresponden a lo escrito, y 25 el video, 10 la participación en el foro, bueno, toda la información. Un video explicativo de la guía. El enlace, que es el del PALEC, en este encontrará los insumos de todo lo que pueda utilizar para desarrollar sus ejercicios. Entonces, aquí en este
enlace, también encontrará las grabaciones, encontrará algunos juegos interactivos que le permiten a usted también visualizar cómo va a ser el desarrollo de los ejercicios y el material de apoyo por cada ejercicio, que ya también debe estar en sus foros. Y pues acá, mire, ya sus compañeros ya han contestado qué letra van a desarrollar. Algunos ya han empezado. Propóngase cada semana, o yo que sé, no son 4 ejercicios, no, de pronto esta semana voy a entregar ejercicio 1 y 2. Súbalo al foro para que su tutor les retroalimente. Van a encontrar, pues, en este caso, la invitación a la web, la invitación a los CIPA, las grabaciones también dentro del mismo foro. Van a encontrar para que ustedes toda la información. El foro es el medio más efectivo de comunicación con el tutor, aunque existe también el grupo de Teams, los horarios de atención del docente, todas las herramientas que ustedes crean necesarias para el desarrollo de sus actividades. Nosotros los tutores estamos prestos para colaborarles en todo lo que requieran para el desarrollo de sus actividades. Pues básicamente eso. Cuando ya finalice, entonces recopila el documento y ya que tenga las observaciones de su tutor correspondiente, entonces nos vamos aquí a evaluación, en el entorno de evaluación, cuando ya tenga sus 4 ejercicios con su documento bien estructurado, completo, entonces nos vamos acá al entorno de evaluación y en este entorno de evaluación dice unidad 1, ingreso ahí y subo mi documento. Entonces aquí les aparece a ustedes para subir el documento, verifico que suba mi documento y ya queda enviado a su tutor. Eso era lo pertinente a el campus, que encuentran en el campus. Grabaciones también sus tutores, pues cada tutor les compartirá en el grupo de Teams las grabaciones, los encuentros de CIPAS, horarios de todo lo pertinente a que ustedes puedan tener su acompañamiento. No sé si mis compañeros, algo adicional. No, mi querida profe, excelente la presentación. Los estudiantes agradecidos con ellos por haber venido a este llamado, como siempre, estos encuentros. Bendiciones a todos. No sé si el profesor Alexis quiere decir algo más. Hola, profe Yadi, de pronto añadir algo más. No, en mi parte agradecerles porque acudan a estos encuentros que están programados para todos y cada uno de ustedes, motivarles a que coloquen acción en su proceso, no solo en este curso, sino en los demás cursos, crean en ustedes mismos y las metas se consiguen solo luchando por ellas. Entonces hay que dar pasitos cada vez más, resolver dudas, no quedarse con situaciones que de pronto les afecten, sino ser un poco muy positivos con ustedes mismos. La virtualidad funciona en la medida en la que cada uno coloque su granito de arena. Es una oportunidad grandísima la que tienen todos y cada uno de ustedes para ser profesionales. Y nada, pues aprovecharle y todo lo que esté en manos de nosotros, la red de tutores, pues ahí estaremos para apoyarles. Listo, entonces les deseamos una feliz noche, muy atentos al desarrollo de sus actividades. Recuerden verificar el encuentro con sus docentes por los CIPAS, estar pendiente de las citaciones de B-Learning también, que es perdón, B-Learning no ya, sino CIPAS de primera matrícula se llaman ahora, y todos los encuentros que ustedes tengan pertinentes. Mañana, jueves, hay tutor en línea en la tarde, entonces pueden agendar y encontrar en ese espacio también con tutores para preguntas más puntuales o ya con su tutor respectivo. Les deseamos una feliz noche, muchos éxitos en su
desarrollo de actividades y quedamos a la expectativa de esa entrega, que yo creo que esos foros tienen que ya empezar a congestionarse con su información. Feliz noche, que descanse.